Buena Salud. Una muy buena semana para todos los televidentes que se encuentran en sintonía por Majestad TV. Y este es su matinal Buena Salud, como ya lo dije, porque hoy tenemos un programa cargado de mucha información y sobre todo una semana preparada de temas médicos para usted. Ya sabe que si usted se encuentra en sintonía o se encuentra fuera de casa, pues también nos pueden ustedes ubicar en las diferentes plataformas digitales para que ustedes no se pierdan la información importantísima que tenemos preparados para usted, ya que en breves estaremos con el doctor Oscar Cujilema de Clínica Santa Anita para hablarnos de la inestabilidad del hombro. A veces hay situaciones que nos compromete un dolor que tal vez nos puede ocasionar que realmente tengamos que acudir al especialista. Pues el doctor Oscar Cujilema nos estará dando respondiendo a varias interrogantes que tenemos planteando para él en esta mañana. Pero como todos los días, voy a darles una pequeña frase para nosotros comenzar nuestra programación, y la frase de esta mañana es: la fuerza de un hombro no solo está en los músculos, sino en el equilibrio que lo mantiene firme. Atiende la inestabilidad antes que limite tu vida. Con esta frase vamos a iniciar nuestro programa, pero sin antes recordarles que Camisería Inglesa nos viste hoy, ubicados en Avenida Las Américas y Los Manta. Esto es por el sector de la Avenida La Lorena, Plaza Asturias. El teléfono está en pantalla y si ustedes desean verlos en redes sociales, Camisería Inglesa SD en Instagram y Camisería Inglesa Santo Domingo en Facebook. Regresamos después de esta breve pausa, no le cambien. Estamos en Buena Salud. A todos los que están en sintonía por Majestad TV, bienvenidos. Y por supuesto al doctor Oscar Cujilema, traumatólogo de Clínica Santa Anita, que está con nosotros hoy para hablarnos de la inestabilidad del hombro. Bienvenido, doctor, es un placer tenerlo con nosotros. ¿Qué tal? Muy buenos días, muy agradecido por haberme invitado a este espacio, poderles llevar un poco de información a todas las personas que nos están observando desde sus casas, para que tengan un poquito en consideración sobre la patología del hombro. Y hablando de la inestabilidad del hombro, sabemos que hay mucha gente que hace deporte y hay personas que también se encuentran tal vez laboralmente hablando en áreas donde hay mucha movilidad, etcétera. Pero para entrar en materia, ¿qué es esta inestabilidad del hombro, doctor? Y por supuesto pues vamos a ir sabiendo las consecuencias del por qué tenemos que considerar este tema de importancia. Ya. El término de inestabilidad del hombro, como lo hace referencia un gran autor, Kuhn, en el 2010, menciona que la inestabilidad de hombro se refiere a una incapacidad sintomática, ¿sí?, para poder mantener una congruencia articular durante todo el rango de movimiento. Básicamente, esto se debe a varias causas. En este caso puede ser una alteración tanto en los estabilizadores dinámicos o estabilizadores estáticos que tiene el hombro, en el cual en alguna de sus estructuras puede haber un daño por el cual causa este problema. Entonces, básicamente ocurre en pacientes, en personas que son atletas, que realizan movimientos por encima del hombro, o también a su vez en trabajadores que también lo pueden hacer ese movimiento repetitivo también, que puede generar este problema. Para saber que existe algún tipo o alguna situación de momento, ¿cuál sería tal vez el síntoma más común que puede darse cuando estamos ya con esta problemática? Ya. El síntoma cardinal de esta patología es el dolor. El dolor en todo el rango de amplitud de movimiento. ¿Ya? Un paciente que refiere, doctor, tengo dolor en el hombro, pero no me golpeé, no me caí. Fue un dolor que vino de manera inesperada, tras solo realizado un movimiento. Eso puede generar el dolor. Entonces, el primer síntoma que las personas deben tomar en cuenta es el dolor. Un dolor que puede aparecer de manera traumática por una caída a golpe, o un dolor que vino de una manera inesperada. Sí, eso hay que mantener siempre en cuenta eso. O sea, alguna lesión de ámbito deportivo puede también... Sí, también en ámbito deportivo, en pacientes que juegan pádel, que últimamente ha ido creciendo este deporte acá en Santo Domingo, en los que juegan voleibol, el ecuavóley, y obviamente en los arqueros, en la parte de lo que es el fútbol. Claro, y obviamente también la gente que hace gimnasia. Justamente la semana anterior hablábamos sobre un tema algo así, pues también personas se pueden lesionar con esto. Exactamente, cuando realizan levantamiento de
de peso, de barras. Eso también cuando hacen un mal movimiento, no lo hacen de una buena manera, obviamente una postura inadecuada, genera dolor también en el hombro. ¿Existe perdón, doc, Sí. alguna clasificación que podamos nosotros tal vez enfocarlo, digamos, los diferentes tipos de inestabilidad que existan? Claro, exactamente. Igualmente el autor Kuhn en el año 2010 también menciona una clasificación acorde al origen, a la etiología de esta patología, en el cual clasifica en un triángulo, para que sea un poquito más didáctico, en el cual son los polos. El tipo 1, que es traumático, en el cual el paciente secundaria una caída, puede ser un accidente de tránsito, una caída en accidente laboral, es de origen traumático. El origen no traumático, y el tercer tipo, que es algo funcional, un problema ya neuromuscular que tenga el paciente, obviamente que en pacientes que hayan nacido con alguna patología neuromuscular que pueden generar ese problema. Ahora, doctor, en relación a esta inestabilidad de hombro, ¿existe de pronto diferentes tipos de exámenes que sean considerados para ustedes poder tomar acción de pronto para luego hablar del tratamiento? Sí, básicamente el primer el examen que uno debe realizar es una radiografía, más que todo para poder descartar alguna lesión ósea. Obviamente, si vemos que en la radiografía no tiene ninguna alteración dentro de su anatomía, tenemos que solicitar una resonancia magnética para poder visualizar y detectar si alguna de las estructuras, entiéndase esa como un estabilizador dinámico, que son los músculos, o un estabilizador estático, que es, digamos, el labrum, la cápsula articular que está dentro de la articulación, tenga algún defecto, entonces podemos revisar con la resonancia magnética. Y obviamente, si ya para, digamos, hacer un tratamiento más enfocado en el paciente que tenga un defecto óseo, que viéndole en la radiografía, la tomografía computarizada, en este caso con la reconstrucción en 3D, nos va a ayudar para poder visualizar qué porcentaje de defecto óseo tenga ese paciente, para el cual está generando la inestabilidad, y poder dar así el tratamiento específico para cada persona. Por supuesto, o sea, saber que existen estos diferentes análisis que ustedes más que todo como especialistas puedan identificar. ¿Es un tratamiento que necesita cirugía? ¿Es un tratamiento que se da mínimamente invasivo? Porque también ustedes también hacen infiltraciones. Sí, o también, o tal vez no hacer tratamiento, sino que hacer terapia. Hablemos un poco el tratamiento que sea sin cirugía. ¿Cómo es? Ya, básicamente una vez que el paciente llega a nuestra consulta, nosotros evaluamos minuciosamente, obviamente dependiendo la anamnesis, una buena anamnesis que hagamos con el paciente, y obviamente de descubrir cuál fue la etiología. Obviamente vamos a determinar el tratamiento específico para cada persona, porque no todos los tratamientos son, digamos, de manera general para todos, ¿sí? Hay pacientes que van a requerir un tratamiento con fisioterapia, ¿sí?, con rehabilitación, otros que requerirán tratamiento quirúrgico. Obviamente dentro del tratamiento quirúrgico hay múltiples procedimientos que se puede hacer, tanto artroscópico como cirugía abierta. Ahora, en el paciente con el tratamiento de terapia física, todo eso va enfocado a fortalecer los músculos periscapulares, que van a ayudar a mantener la articulación estable durante todo el rango de movimiento. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo eso va enfocado, al primer periodo es a desinflamar, y luego fortalecer la parte muscular. Eso es el enfoque del Ahora, en esta parte que sería la recomendación primordial que toda persona queremos, a veces que no acudir a cirugía, ¿no?, sino que tal vez a la rehabilitación. Durante esta rehabilitación, algún tipo de ejercicios que puedan tal vez ayudar a fortalecer, en este caso, la movilidad del hombro. Sí, básicamente tenemos que fortalecer los músculos del manguito rotador, ¿sí?, ya que el manguito rotador son uno de los estabilizadores dinámicos, también el músculo deltoides, también el músculo de la porción larga del bíceps. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Enfocado a esos tres músculos, ¿sí? Y aparte de eso, los músculos periscapulares, que son como unos 8, pero que todo va, tanto si tienen que ser ejercicios con flexión anterior, abducción, hacer la rotación externa, rotación interna, todo eso enfocado a esos movimientos. Entonces, una vez fortalecido todo ahí, va a dar una buena estabilidad al hombro. O sea, obviamente siempre se da una ventana de tiempo, ¿sí?, para, si es que no mejora con la fisioterapia, pasar al tratamiento quirúrgico, que son alrededor de 3 meses que nosotros vemos del paciente si mejora o no mejora en ese lapso de tiempo. Muy bien, entonces, o sea, esta fisioterapia o este acompañamiento que puede haber mediante la rehabilitación física, más o menos tiene un aproximado de unos 3 meses para ustedes tomar algún tipo de decisión adicional. Exactamente. Usted hablaba de la resonancia magnética. Sabemos que este es uno de los estudios más completos que pudiéramos decir para ustedes tomar acción.
digamos que en esta resonancia magnética ustedes encuentran diferentes hallazgos que los lleve y les diga sí, hay que entrar a un quirófano. ¿Cuál es la acción a tomar ahí? Ya. Ahora sí, verá, dependiendo qué es lo que encontremos, podemos encontrar daño del labrum, ¿sí? El labrum es una estructura, un establecedor estático que ayuda a que la cabeza del húmero se mantenga dentro de la articulación. Ya que hay que tomar en cuenta un poquito de anatomía para explicarles, dentro de la articulación del glenohumeral, ¿sí? El porcentaje de contacto, de superficie de contacto que tiene la cabeza del húmero en la cavidad glenoidea casi abarca el 25% alrededor, o sea que es muy poco. Este labrum, ¿qué es lo que hace? Hace ayudar a que esa superficie articular de contacto aumente aún más. Entonces, si se daña este labrum, básicamente va a tener una inestabilidad, ¿sí? Entonces, ahí lo que nosotros hacemos es, descartando que tenga un problema óseo, si no tiene problema óseo, el tratamiento básicamente va a ser reparar el labrum con anclajes y esto se va a hacer mediante artroscopía, ¿sí? Ahora bien, si tiene, digamos, el paciente, el doctor, se me sale el hombro para adelante, para atrás, hacia abajo, estamos hablando de una inestabilidad multidireccional. En cambio, ahí, en la resonancia magnética la vamos a visualizar los daños que tenga varias estructuras, entonces el tratamiento es un poquito más complejo, ¿sí? Dentro de estas cirugías, ustedes como traumatólogos, y sabemos que también es un tratamiento tal vez un poco medio traumático para el paciente, pero igual ustedes también tienen que darle tal vez toda la explicación del caso respecto a la cirugía. ¿Estas cirugías pueden llegar a tener complicaciones? Tomando en cuenta el estado del paciente, sea digamos, su constitución física, ¿sí? Con lo que ya haya nacido, digamos, porque hay pacientes que, aparte de tener un daño a nivel óseo, esos pacientes pueden tener una constitución física como hiperlaxos. Entonces, ahí, tomando en cuenta si el paciente es hiperlaxo, obviamente el tratamiento puede, digamos, tener, digamos, un fallo a futuro, ¿sí? Ya que la constitución misma del paciente no ayuda mucho, es un factor, digamos, de mal pronóstico, ¿ya? Es como en una persona que no tenga ese componente de hiperlaxitud, el tratamiento obviamente sí va a funcionar a futuro. Obviamente, si nosotros, ahí ya viene la experticia del cirujano de hombro, en el que va a determinar qué tratamiento, porque si no le podemos hacer el tratamiento, digamos, una artroscopía, en un paciente con inestabilidad y tiene un defecto óseo, no va a ir bien encajado ese tratamiento. Debería ser otro tratamiento con la parte ósea, que es otro procedimiento que nosotros realizamos bastante acá en Santo Domingo, en la Clínica Santa Anita. Hemos realizado bastantes cirugías de la taller, que significan colocar una parte de huesito en la cavidad glenoidea para darle la estabilidad completa que requiere. Muy bien, y eso es importante e interesante que nosotros tengamos conocimiento y saber en qué momento, si ya estamos en este tratamiento y si nos llegase a indicar en este caso el especialista que hay que acudir o debemos programar la cirugía, pues saber cuáles serían también las pequeñas complicaciones que existen. Para irnos al corte le voy a dejar hecho una pregunta, doctor. Existen diferentes tipos de cirugías dependiendo el caso clínico. En este caso, por ejemplo, personas jóvenes, deportistas, atletas, un adolescente que haya nacido con esta condición y la diferencia con un adulto mayor que tal vez ya sus huesos también no responden como el de un atleta. Pues esto quiero que me lo conteste al regresar después de esta pequeña pausa. Inestabilidad del hombro es el tema que estamos tratando en Buena Salud con el doctor Oscar Cujilema. Y doctor, yo le estaba preguntando antes de irnos a la pausa respecto a la diferencia que puede existir, digamos, en una persona joven, un adolescente tal vez que nace con esta condición, un atleta que pasa constantemente haciendo actividad física y de pronto un adulto mayor que también ya llega a su momento en que existe cualquier tipo de molestia. Esta diferencia en respecto al tratamiento, digamos, al momento que llega la cirugía, ¿cómo es? Ya, básicamente la patología de esta inestabilidad de hombro siempre va a afectar más a la parte joven, ¿sí? A la población joven va a afectar, ¿sí? En un buen porcentaje. Prácticamente según los estudios realizados tanto en la parte clínica como biomecánicos, afectan prácticamente a jóvenes de entre 17 a 30 años, ¿sí?
en un gran porcentaje alrededor del 70%, y obviamente después de esa edad, el rango de edad, el porcentaje de afectación a la población es menos, ¿sí? Ahora bien, el tratamiento, la diferencia es que si el paciente nace con una condición de hiperlaxitud, obviamente este paciente debe ser controlado obviamente desde sus inicios con el médico pediatra, que va a determinar si tiene o no tiene esta patología. Obviamente nosotros ya en consulta, obviamente valoramos todo en contexto del paciente para que pueda ser determinado cuál es la causa, ¿sí?, de su condición. Ahora bien, en un paciente que no haya nacido con esa condición, que sea una persona que va al gimnasio, realiza levantamiento de pesas, tal vez lo hace en mala postura, que generen este dolor, obviamente el tratamiento, digamos, va a tener un mejor pronóstico este tipo de personas. Y obviamente en un paciente adulto mayor que tenga esa condición patológica, obviamente siempre se va a evaluar muchos contextos, un contexto en el que se prevé lo mejor para ese paciente, más que todo el adulto mayor, ¿ya? Porque hay que tomar en cuenta que nosotros a partir de los 40 años envejecemos prácticamente de manera gradual, ¿sí? Ya los tejidos, la calidad del tejido va perdiendo, entonces no le puedo hacer un tratamiento a un adulto mayor o mayor de 60 años, no le puedo hacer un tratamiento artroscópico sabiendo que los tejidos tienen mala calidad. Entonces ahí viene la experticia del médico para poder determinar qué tratamiento se le hace a este tipo de personas. Muy bien, y excelente respuesta, doctor, porque también es importante que sepamos cuando o tengamos este tipo de condición, que nosotros sepamos que hay que hacer el tratamiento de acuerdo a cómo nos indica nuestro médico tratante, médico de cabecera y sobre todo especialista. Ahora, veo que usted nos trajo una maqueta, doctor. En esa maqueta, que la explicación sería de lo que estamos hablando actualmente, cuando pierde funcionalidad tal vez o cuando el hombro se entume, tal vez digo yo, perdón la palabra si estoy mal, y ahí hace que tal vez no haya mayor movimiento, rotación. ¿Cómo es eso? Ya, como les voy a explicar en un inicio, esta maqueta no es, bueno, es una maqueta obviamente del hombro. Aquí podemos visualizar los estabilizadores estáticos dinámicos. Entendiéndose como estabilizador estático, como le comenté, son dados por los 4 músculos del manguito rotador, que son el músculo subescapular, el músculo supraespinoso, el infraespinoso, y acá atrás tenemos el redondo menor, que es desde acá. Obviamente, aparte de eso, tenemos la porción larga del bíceps, que es esta de aquí, que obviamente se inserta en la parte superior de la cavidad glenoidea, y el otro músculo estabilizador estático es el del músculo deltoides. Aparte de eso, como le dije, tiene también músculos los periscapulares, que son 8 músculos, y obviamente ahorita vamos a ver los estabilizadores estáticos. ¿Cuáles son los estabilizadores estáticos? Son la cavidad glenoidea, como podemos ver acá, ¿sí? Es acá, este blanquito viene a ser el labrum, que hace que la cabeza se aumente la superficie articular de contacto para que quede en la articulación y no se salga. Obviamente, al ver un daño interno, como este es el labrum, ¿sí?, puede haber que la cabeza, cuando tiene que hacer, la cabeza del húmero tiene que hacer el rango de movimiento, este labrum mantiene la cabeza en su lugar. Pero al estar dañada puede cuando el paciente quiere hacer una flexión anterior o una abducción, hacer esto. Entonces se eleva la cabeza y dice, duele, doctor, me duele y siento como que se me va a salir el hueso. Sí, es el primer síntoma que el paciente refiere en consulta. Entonces lo que nosotros hacemos, tanto de manera artroscópica o de manera abierta, es reparar este labrum, ¿sí? Ahora el paciente me dice, doctor, el hueso no se me sale hacia adelante, se me sale hacia atrás. Obviamente la parte de acá atrás también tenemos labrum, ¿sí? Justo en esta parte de acá podemos ver el labrum es anterior, posterior, ¿sí?, en el cual se puede haber defecto. Entonces la cabeza, en vez de salirse hacia adelante, se va hacia atrás, ¿sí? O si no es así, como le digo, es una multidireccional, se me sale hacia adelante, hacia atrás, hacia un lado. Entonces es un poquito más compleja la situación, pero obviamente el porcentaje de esa inestabilidad multidireccional, que se llama propiamente, es un bajo porcentaje. La mayor porcentaje, casi el 80% de pacientes de nuestra población que he visto en consulta, tienen su inestabilidad hacia adelante, ¿sí?, con el daño acá del labrum. Ahora bien, yo le decía que obviamente hay pacientitos que he visto en consulta que tienen ya una cirugía previa, tratados en otra ciudad por otros colegas, en el que ha fallado este tipo de tratamiento, como tú mencionabas. Obviamente, cuando no es suficiente reparar esta estructura que se llama labrum, sí, por medio de artroscopia,
nosotros hacemos otro procedimiento un poquito más invasivo que se llama cirugía de Latvayer, que consiste en seccionar una parte del hueso, ¿sí? Y colocarla acá, mediante los tornillos. ¿Y eso qué es lo que hace? Aumentar el espacio articular para que la cabeza se mantenga ya en su sitio y no se salga. ¿Sí? Pero eso es algo un poquito ya más complejo que nosotros hacemos y dependiendo de cada paciente también, que es lo que requiere. Y eso también cuando ya existen otras cirugías anteriores, como usted dice, Sí. tal vez con fallidos y que haya que nuevamente intervenir a estos pacientes. Algo interesante de esto que tal vez nosotros en lo que es la maqueta estábamos visualizando, tal vez el público también que lo está checando, podemos ver tal vez algo tan simple, un simple dolor, y que si nosotros tal vez no le damos mayor atención, esto se pudiera volver algo crónico. ¿En qué momento tal vez de tener tanta molestia? Porque somos tan, a veces que acudimos a una farmacia, nos tomamos cualquier medicamento que nos calme el dolor y ahí pasa, y después de un tiempo y sigue, sigue, sigue. Entonces, ¿en qué momento tal vez si descuidamos nos puede llegar a ocasionar de que tal vez lleguemos a un quirófano por no haber puesto atención de momento? Ya, en el tiempo de evolución eso ya es algo no tan predecible en el sentido de que cada persona tiene su umbral de dolor muy alto, depende de su nivel de umbral de dolor. Puede haber personas que tienen un nivel bajo, que dice que ni medio de un golpe me duele, pero otras personas pueden digamos, como dice las demás personas, puede aguantar un poquito más del nivel. Entonces, esto a la larga termina dañando las otras estructuras, ¿sí? En vez de ser un procedimiento tan sencillo como una artroscopía, tocaría hacer un tratamiento un poquito abierto y más complejo. Entonces sí es indicativo prevenir ese pequeño detalle para poder dar una solución menos invasiva con medio de la artroscopía, que es lo esencial. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es el proceso de recuperación? Sabemos que bueno, todos llegan a una cirugía, sea que hubo cirugía invasiva o mínimamente invasiva o tal vez algún tipo de tratamiento, la recuperación como tal, ¿cómo es? Ya, la recuperación va por fases. Entre los primeros 15 días, el paciente, al día posterior de la cirugía, el paciente ya debe empezar con el proceso de rehabilitación. Obviamente en el centro de fisioterapia acorde para ese tipo de patologías. Entonces, durante los primeros 15 días, el paciente va a hacer movilidad pasiva. Pasiva quiere decir que alguien le mueva. ¿Sí? Más que todo para que el hombro, obviamente después del procedimiento, siempre hay un proceso de cicatrización. Si el paciente se mantiene inmóvil, ese proceso de cicatrización se llena mucho de fibrosis, entonces eso después para poderlo movilizar el hombro va a ser más difícil. Entonces los primeros 15 días el paciente siempre va a hacer un proceso de movilidad pasiva. De 2 a 6 semanas es el paciente de la fase 2, en el que ya el paciente empieza a hacer de movilidad pasiva asistida a movilidad activa asistida. Entonces después de las 6 semanas ya empieza el proceso de fortalecimiento muscular hasta las 12 semanas. Entonces ahí básicamente terminaría su proceso de rehabilitación postoperatoria, que son alrededor de 3 meses, para que el paciente vuelva nuevamente a realizar su actividad de la vida diaria. ¿Y recomendaciones generales que le pueden dar ustedes al paciente posterior a una cirugía? Sí, una vez que les culmine su periodo de rehabilitación, que son alrededor de los 3 meses, el paciente deberá esperar igual para poder, digamos, hacer su, digamos, actividad física de alto rendimiento por movimientos por encima del hombro alrededor de 3 meses más, que serían 6 meses. Sí, o sea, después de los 3 meses, el paciente debe entender que él va a realizar su actividad diaria. ¿Qué quiere decir? Cepillarse los dientes, peinarse, pero no, digamos, hacer actividades con carga, con peso, aún no. ¿Sí? Eso sería a partir del 6º mes, que él ya sí podría hacer su deporte de contacto, en este caso pádel, vóley, fútbol como arquero y todo eso. ¿Hay alguna manera tal vez de prevenir esta condición de inestabilidad del hombro? Sí, siempre se debe hacer los ejercicios que vayan enfocados a fortalecer la parte muscular del hombro, ¿sí? Hay personas que dicen, no, que yo puedo hacer los ejercicios, no, o sea, siempre debe el hombro, bueno, así sea rodilla, cadera, siempre debe tener una armonía muscular entre todo. No puede haber más fuerza en un cierto grupo muscular que en otro. Entonces, cuando existe este tipo de situaciones, es lo que genera a la larga un dolor, tanto cadera, rodilla, tobillo y el hombro, obviamente. Sí, siempre debe fortalecer y estar en armonía muscular en toda la parte de los grupos musculares que conllevan el hombro. ¿Usted recomienda, doctor, que las personas que de pronto tengamos algún tipo de molestia acudamos a algún analgésico para
calmar el dolor? Sí, dentro del grupo analgésico sí, están los grupos antiinflamatorios, los AINES. En este caso podemos tomar un diclofenac, que es lo más común que toma la población. Y ya obviamente hay otros grupos de fármacos como son los Coxib, que son el heterocoxib, que lo conocen como Arcoxia, que es más conocido y creo comercialmente se puede tomar esa medicación para calmar el dolor. Para calmar el dolor hasta que obviamente sí, sea valorado. Sean valorados, porque sí. no solamente es que tomar y claro, quedarse ahí sin ser valorado. ¿Qué mensaje usted pudiera dar a quienes están viendo el programa y se estén identificando tal vez con este tema o estén pasando por este problema? ¿Qué hacer? Ya. Lo primero, obviamente, es a todas las personas que presenten un dolor sin causa aparente y que lleven mucho tiempo, es preferible que se hagan ver por su médico de cabecera de confianza y mucho mejor si fuera un cirujano ya especializado en estas áreas, como en el hombro, rodilla, cadera o tobillo, que es mucho mejor porque le dará una mejor perspectiva de su condición patológica y dará un tratamiento ya más enfocado. Ahora bien, ¿qué es lo que pueden hacer? De tratamiento de inicio puede ser un tratamiento conservador, tomarse un analgésico y hacer fisioterapia. Porque el fisioterapeuta le enseñará a qué ejercicios debe hacer y en qué postura debe hacerlo, porque no es lo mismo que una persona vaya a un gimnasio y haga movimientos que tal vez no van acorde, porque también para hacer los ejercicios en un gimnasio deben hacerlo de una manera correcta y con una buena postura, ya que al hacer una mala postura, tal vez no le afecte directamente la articulación del hombro o otra articulación, pero va a afectar las demás articulaciones. Eso hay que tomar siempre en cuenta. Ahora, antes de terminar, doctor, se me escapaba una pregunta. Dentro de los tratamientos existen también los tratamientos con infiltraciones que ustedes como traumatólogo hacen. ¿Cómo es eso? Ya verá. Para hacer una infiltración siempre se debe hacer y conocer la causa del problema. Porque una causa de una inestabilidad con una infiltración no le va a mejorar para nada. Eso hay que las personas que nos están viendo tengan eso claro. Si la causa de la infiltración, si la causa del dolor tiene su diferente causa que no sea, digamos, una inflamación de la bursa subacromial o de una inflamación a nivel de las poleas del músculo bíceps, estaríamos ocultando el cuadro y decir, ya me alivié, pero la persona, a pesar de que está sin dolor, sigue haciendo movimientos, su parte estructural se va dañando. Eso hay que tener mucho cuidado también. Que no todo se resuelve con las infiltraciones, que siempre se debe hacer una valoración bien minuciosa. Y sobre todo que estas infiltraciones ustedes las hacen guiadas con imagen, o sea, no es como que... Claro, o sea, prácticamente las infiltraciones en la actualidad y por la evidencia científica, siempre recomiendan que se haga eco guiado, con una ecografía. Exacto, con eco guiado para que no existan complicaciones y obviamente sea en el punto preciso donde tengan que hacerlo. Así es, doctor. Doctor, ha sido un tema muy interesante e importante que usted nos ha impartido en esta mañana, conocer un poco sobre esta inestabilidad del hombro. Los deportistas que acuden a los gimnasios, hacen cualquier tipo de deporte, pues también considerar un poco el que si existe alguna molestia, algún dolor, no esperar a que esto se vuelva crónico, sino que acudir al profesional de cabecera, al profesional de confianza. Y por supuesto, pues si ustedes también desean contactar al doctor Oscar Cujilema, es importante, doctor, que usted nos comunique dónde lo podemos ubicar, en redes sociales o en su lugar de trabajo. Sí. Nos pueden ubicar tanto en las clínicas, en la nueva clínica Santa Anita, que está ubicada en el kilómetro 2,5 Viachone, en la clínica Araujo también, que estamos en la avenida Sáchira y Río Zamora, y también nos pueden contactar al teléfono 099-746-9980, ¿sí? Para cualquier consulta. Así es, ahí está la información que nuestro querido doctor Oscar Cujilema nos ha impartido. Pues para usted, señor televidente que ve Buena Salud, no se desconecte de esta programación matinal que lo tiene Majestad TV, para que ustedes puedan escribirnos y estar informados, sobre todo porque esta semana hay mucha información respecto a salud. Muchas gracias, doctor, por estar con nosotros, un placer tenerlo. No, de nada, un placer haber llegado a tu programa y poderles llevar un poco de información a todas las personas que nos están visualizando.
Gracias, doctor. Y a los televidentes que ven Buena Salud, recordarles que nos pueden encontrar en las redes sociales @buenasaludS, en Instagram, TV Buena Salud, y también ustedes pueden seguir las diferentes redes sociales de Majestad TV. Si usted desea vestir, lucir con moda y estilo, ropa para caballeros, accesorios para damas, visite Camisería Inglesa, ubicado en Avenida Las Américas y Los Mantas, ingresando por la Avenida La Lorena, sector Plaza Asturias. El teléfono está en pantalla y también ustedes pueden seguirlos en redes sociales, en Instagram, en Instagram, Camisería Inglesa SD, y en Facebook como Camisería Inglesa Santo Domingo. Nos despedimos, los dejo con la mejor compañía, sigan en sintonía con Majestad TV.